El aparato en la sombra de Putin debía ser su clave para ganar la guerra en Ucrania. El círculo cercano en el que confiaba Putin lo era todo, pero ese círculo cercano lo ha traicionado haciendo algo tan insano que ha saboteado toda la guerra en Ucrania. Y, lo peor de todo para Putin, fue su propio servicio secreto el que le clavó el cuchillo por la espalda. Que también el FSB robó $5.000 millones justo bajo las narices de Putin. Y eso es según Cristóbal Steele, quien es el ex líder del Departamento de Rusia en la Organización de Inteligencia MI6 del Reino Unido, actualmente. En diciembre, Steele explicó todo para el informe Trump. Creo que está claro que el Kremlin, Putin, asignó una suma de dinero muy grande para operaciones subversivas en Ucrania, probablemente hasta $5.000 millones entre 2014 y 2022. Gran parte de ese dinero terminó en los bolsillos de oficiales del SFB y negocios del FSB, siendo totalmente malversado de forma corrupta. Steele dice que era dinero que Putin planeaba usar en Ucrania. El líder ruso buscaba debilitar a su objetivo antes de atacar, y se aseguró de que su servicio secreto, el FSB, que se supone es uno de sus instrumentos más poderosos, tuviera todo lo necesario para hacer el trabajo. Pero en lugar de informar sobre la realidad de lo que Ucrania estaba haciendo para prepararse para una pelea, o de llevar a cabo el tipo de operaciones que dañarían a Ucrania, el dinero fue embolsado, y todo lo que recibió Putin antes de lanzar su invasión fueron tonterías. Se decía que Ucrania no estaba lista, ni podría resistir por ser demasiado débil. Más adelante en este video retomaremos ese tema. Primero, la gran pregunta es simple. ¿Existe evidencia que respalde las afirmaciones de Steele? Steele mismo no presenta pruebas. Prestar incluso un poco de atención a lo que les estaba sucediendo a varias personas en el FSB durante el periodo de 2014 a 2022 nos muestra que la corrupción era rampante en la organización. Y tenemos 3 casos para ustedes, cada uno de los cuales implica el tipo de desvío de recursos del Kremlin hacia los bolsillos del FSB. Eso ejemplifica lo que queremos decir cuando afirmamos que Putin fue apuñalado por la espalda. Primero, los llevamos a julio de 2017 y la erupción de un escándalo masivo en el FSB ahora. Ese mes, el Instituto de Varsovia informó que se filtró a los medios información sobre la detención de varios oficiales del FSB, sospechosos de corrupción. Esto sugiere que el aparato de seguridad de Putin ya se desmoronaba por luchas internas y celos antes de invadir Ucrania. La historia gira en torno a un hombre llamado Sergei Chemizov, quien en ese entonces era y sigue siendo el jefe de la corporación estatal Rostec. Ahora, Chemizov es una de las figuras más influyentes del FSB, y su lugar en la junta directiva de Rostec lo demuestra. Además dirige la empresa Instituto de Investigación Tecnológica Snegiryov. Esa empresa ahora fabrica detonadores electromecánicos y mecánicos para varios tipos de municiones. Esto significa que es una parte clave de la maquinaria de guerra que Putin usaría después contra Ucrania. Ahora, un grupo de funcionarios del FSB que se suponía que trabajaban para Putin y que deberían haber estado alineados con el jefe de Rostec, fueron los primeros en traicionar al líder de Rusia. Ese grupo, según el Instituto de Varsovia, intentó extorsionar con sobornos a la junta directiva del Instituto de Investigación Tecnológica Snegiryov. Pero eso es solo el inicio del problema. Funcionarios del FSB investigaron el instituto y hallaron pagos de salarios a puestos vacantes en la empresa. Estas almas muertas recibían pagos y los funcionarios pedían sobornos de millones de rublos por cada puesto vacío hallado. Chemizov usó su poder en el FSB para arrestar a 5 oficiales corruptos, solo porque intentaban estafar a otro estafador. Y el dinero que se pagaba por los puestos vacantes tenía que ir a algún lado, y lo más probable es que ese lugar fuera el propio bolsillo de Chemizov. Ahora Chemizov ha sobrevivido, sigue dirigiendo Rostec, pero de inmediato vemos la magnitud del problema que mencionó Steele. Funcionarios del FSB encubrían las fechorías de Chemizov a cambio de sobornos. Y el propio Chemizov está filtrando dinero a través de un instituto que es esencial para el esfuerzo bélico ruso directamente a su propio bolsillo. Ahora, esta es una forma de sabotaje que se le está ocultando a Putin y se pone mucho peor. En mayo de 2019, el proyecto de reporte sobre crimen organizado y corrupción informó sobre el exfuncionario del FSB, coronel Kirill Charkalin. Estaba en problemas con el gobierno ruso tras ser detenido por usar su antiguo cargo como jefe de contrainteligencia financiera del FSB, por aceptar sobornos de hasta $850.000. Como parte de la investigación, Rusia envió funcionarios a registrar el departamento de Cherkalin. Allí, descubrieron que $850.000 era, bueno, algo así como una subestimación.
Esos funcionarios finalmente salieron de la casa del exfuncionario del FSB llevando varias bolsas enormes que contenían 12.000 millones de rublos, lo que equivalía a unos 185 millones de dólares en ese momento. Ahora, la ironía de todo esto es que Sher Kalin había dirigido anteriormente un departamento del FSB que era responsable de descubrir justamente el tipo de corrupción en la que él mismo participó. Bajo supervisión de Sher Kalin, se investigó a los multimillonarios Magomed y Ziauddin Magomedov. El departamento del FSB de Sher Kalin también había investigado al exministro de Economía de Rusia, Alexei Ulyukayev, así como a otro exministro llamado Mikhail Abbasov. Al igual que en el caso de Chemizov, vemos corrupción sobre corrupción. Ahora, las luchas políticas internas son más importantes dentro del círculo cercano de Putin que realmente cumplir con lo que el presidente de Rusia quiere y necesita. Y a través de todas esas luchas internas, simplemente están desapareciendo miles de millones de dólares. Chemizov usó su poder para evitar su destino. Sher Kalin no tuvo tanta suerte. En abril de 2021, fue sentenciado a 7 años de prisión por sus crímenes, junto con otros 2 oficiales del FSB llamados Andrei Vasiliev y Dmitry Frolov. Sher Kalin no actuaba solo. Otros 2 agentes del FSB lo acompañaban en todo. Y tenemos un ejemplo más para compartir contigo antes de regresar a lo que todos estos ejemplos de corrupción, que son exactamente así, han significado para Putin. En febrero de 2024, The Bell informó que investigadores rusos indagaban un caso donde funcionarios del FSB y miembros corruptos del Comité de Investigación de Rusia fabricaron un caso de asesinato. Luego usaron esto para extorsionar 15.000 millones de rublos, cerca de 200 millones de dólares, a los presuntos sospechosos. El FSB acusó a los copropietarios de una de las principales empresas de electrodomésticos de Rusia, Merlion, de contratar a un veterano de la guerra anterior de Putin en el Donbass para matar a su exdirector general, Vyacheslav Simonenko. Se afirmó que los 3 hombres, Oleg Karchov, Vladislav Mangutov y Alexei Abramov, ofrecieron al sicario no identificado un bono de 5 millones de dólares. Si lograba matar a Semenenko lanzando cócteles Molotov a su casa, ahora, esto ya parece una historia poco probable. Pero bastó para que el trío acusado pasara 6 meses en la cárcel, esperando un juicio que podía llevarlos hasta 20 años, presos si eran hallados culpables. Ese era el objetivo de los funcionarios del FSB. Mientras esperaban su juicio, un abogado corrupto del FSB les ofreció una salida. Solo debían pagar los 200 millones de dólares mencionados y una comisión anual del 2% de las ganancias de Merlion. Lo que los funcionarios del FSB no esperaban era que los empresarios se negaran y asumieran las consecuencias, revelando que toda una banda de 24 altos funcionarios de las fuerzas del orden había conspirado para recibir dinero en lugar de hacer su trabajo, como Putin les ordenó. Y ese es el punto. No todos estos 3 casos son ejemplos de oficiales del FSB robando dinero que estaba destinado directamente a desestabilizar Ucrania. Pero lo que cada caso nos muestra es que el FSB está podrido hasta la médula y lo ha estado desde mucho antes de que Putin invadiera. FSB. Los funcionarios parecen más interesados en enriquecerse que en apoyar el esfuerzo bélico de Putin. Eso es sabotaje de más de una década que ha sacudido la maquinaria de guerra de Putin desde que envió tropas a Ucrania. Hablemos de ese momento. Antes mencionamos que la corrupción en el FSB hizo que Putin iniciara la guerra en Ucrania con ideas equivocadas. Ocurrió porque el líder de Rusia confiaba en el FSB. Ahora, esta organización, que debía ser infalible, se desmoronaba ante sus ojos y él ni siquiera lo notaba. Y no se equivoquen sobre la importancia del FSB en la invasión a Ucrania. Como señala Steele, era la agencia, de todas las que tiene Rusia, que se suponía que debía liderar la preparación para la invasión a Ucrania. Antes de que la guerra estallara en 2022, el FSB era la agencia principal encargada de Ucrania, dice Steele. En vez de cumplir lo que Putin quería, la agencia solo le dijo a su líder lo que quería oír. Los 5.000 millones de dólares perdidos vinieron con el bono adicional falso de que el FSB le dijo a Putin: sí, estaba bien invadir Ucrania. Será muy fácil, te recibirán como héroes y libertadores y así sucesivamente, dice Steele. Eso fue lo que el FSB le dijo a Putin. Mientras robaban dinero, la misma organización aseguraba al líder ruso que en Ucrania existía una estructura política alternativa lista para tomar el control bajo dominios ruso. Todo era mentira. El FSB saboteó para mantener el tren en marcha, mientras los funcionarios hacían todo lo posible para evitar tener que entregar algo. Eso recordaba la mala noticia de que Ucrania estaba más preparada de lo esperado antes de febrero de 2022. Putin confiaba lo suficiente en el FSB para seguir invirtiendo dinero. En agosto de 2022, Business Insider informó que la unidad de Ucrania del FSB
había estado creciendo en tamaño desde 2019 hasta el punto de que contenía 160 oficiales cuando antes solo tenía 30. Eso por sí solo nos dice que Putin había estado planeando la invasión a Ucrania durante años antes. Él jaló el gatillo, y era el FSB el que se suponía que debía informarle lo que tenía que hacer para que la llamada Operación Militar Especial fuera un éxito. Pero mientras el Kremlin construía, el aparato en la sombra saboteaba, y francamente, eso no debería haber sorprendido a nadie. Mentir está en la naturaleza del FSB. La agencia ha sido acusada durante mucho tiempo de realizar engaños y hacer acusaciones falsas, aunque se suponía que todo esto era para servir a los objetivos finales de Putin. Y como dice The New York Times, el FSB es más una herramienta política para Putin que una agencia seria de aplicación de la ley. Toda la organización nació de las cenizas de la KGB, que le dio al mundo a Putin, y tiene los mismos hábitos de culpar a otros por los crímenes que comete. Vimos mucho de eso en los 3 casos que discutimos antes, cuando tan a menudo los agentes del FSB usaban supuestos crímenes para sacar dinero del sistema ruso. El mismo Putin participó bastante en eso cuando era primer ministro de Rusia en 1999. Culpó a militantes chechenos por varios atentados con bombas en departamentos en Moscú. Las acusaciones estallaron para Putin cuando habitantes de Ryazán hallaron bolsas parecidas a explosivos en su edificio. El FSB tuvo que disculparse, aunque seguía diciendo que las bolsas solo tenían azúcar y eran para un simulacro antiterrorista. Al final, Putin logró abrir la puerta a un nuevo ataque ruso contra Chechenia. Pero, sin que él lo supiera en ese momento, Putin se había creado un problema para sí mismo. El FSB que construyó sobre mentiras y sobornos solo está haciendo lo que él lo formó para hacer. Con ese contexto, Putin debió prever el cuchillo en la espalda. Claro, el FSB ya había mentido a Putin antes para lograr sus objetivos en Chechenia. Los funcionarios del FSB mintieron cuando se vio que Putin quería invadir Ucrania y mientras le ocultaban lo necesario para hacerlo. Los funcionarios llenaron sus bolsillos para asegurar su situación financiera ante la tormenta que sabían que venía. Algunos funcionarios del FSB ya han sido atrapados por corrupción, pero la verdadera pregunta es cuántos no lo han sido. Tal vez nunca sepamos la respuesta, pero sí sabemos cómo la corrupción del FSB afectó a Putin. En 2014, Putin afirmó que las fuerzas rusas podrían tomar Kiev en 2 semanas si quisieran. El presidente de Rusia habría creído eso, tal como pensaba. Solo tomaría un par de semanas, si no es que solo unos cuantos días, tomar Kiev en 2022. Han pasado 4 años, y Rusia todavía está lejos de derrotar a Ucrania. Putin vendió una idea falsa y la compró felizmente porque contenía todo lo que quería escuchar. No siempre se debe culpar a la malicia cuando la incompetencia lo explica. Como señala el Washington Post, no solo los corruptos del FSB traicionaban y engañaban a su presidente. Antes de la invasión a Ucrania, el FSB advirtió a sus informantes en Kiev que debían abandonar sus casas, ya que Rusia llegaría y Kiev sería zona de guerra. En pocos días, un mensaje interceptado mostró a un funcionario del FSB deseando buen viaje a un informante. Así de confiado estaba el FSB. Eso también explica por qué muchos miembros pensaron que podían robarle a Putin en vez de hacer su trabajo. Estos funcionarios creían que Ucrania sería fácil de tomar, que Rusia ganaría sin problemas y la corrupción no importaría, dándole a Putin lo que quería. Un funcionario estadounidense anónimo dijo al Washington Post que los rusos se equivocaron sobre la fuerza de la defensa ucraniana. Ese funcionario agregó, organizaron un esfuerzo bélico para tomar objetivos estratégicos fuera de su alcance. El error de Rusia fue fundamental y estratégico. Clave aquí es fundamental. Rusia ni siquiera hizo lo más básico bien. El FSB, influenciado por pensamientos ilusorios y encuestas que mostraban que muchos ucranianos lucharían contra Rusia, entregó a Putin mensajes optimistas sobre la facilidad de la invasión. El FSB impulsó el plan de asalto relámpago que se desmoronó al inicio de la guerra. En última instancia, el FSB apuñaló a Putin por la espalda al sabotear sus planes de guerra antes de que siquiera se pusieran en marcha. Los propios planes eran defectuosos, y Putin no tenía idea hasta que decenas de miles de soldados rusos estaban muriendo. Y se preguntó por qué el dinero del Kremlin no bastó para advertirle lo que venía. Putin ya lo sabe mejor, ¿no? La corrupción fue erradicada, aunque demasiado tarde para evitar errores en Ucrania. ¿Seguro? Bueno, la respuesta es no, en ambos casos. Corrupción, fraude, malversación, o como quieras llamarlo, está tan arraigado en la jerarquía rusa que simplemente se ha convertido en la forma en que se hacen las cosas. En enero de 2024, 3 oficiales del FSB
fueron arrestados por aceptar sobornos de 5.000 millones de rublos, unos 55 millones de dólares. Oleksandr Ushakov fue acusado de crear un grupo criminal utilizando sus poderes oficiales, mientras que dos cómplices, Sergei Manishkin y Alexei Tsaryov, terminaron bajo arresto domiciliario por delatar a su cómplice. 4 meses después, un exoficial del FSB fue sentenciado a 9 años de prisión por aceptar un soborno de 1.7 millones de dólares de hackers. Grigori Tsaregorodstev, quien irónicamente se suponía que debía especializarse en combatir el crimen en línea, dijo que protegería al grupo de hackers de las autoridades a cambio del dinero. Tsaregorodstev falló, los hackers lo delataron, y otro funcionario del FSB fue expuesto por velar por sus propios intereses en lugar de hacer lo que Putin le pagaba por hacer. Incluso ahora, la maquinaria de guerra rusa está plagada de corrupción a tal grado que está haciendo que el plan B de Putin para la guerra en Ucrania fracase. Después de que el FSB la arruinara de manera tan espectacular, el plan A, el Complejo Militar Industrial Ruso, o OPK, está afectado por los mismos problemas que abundan en el FSB. Como lo expresó Chatham House en julio de 2025, la corrupción endémica es una característica definitoria del OPK y, en general, de las Fuerzas Armadas rusas. La corrupción facilita el funcionamiento del ejército. Putin solo está jugando a golpear topos con la corrupción. Por cada golpe, aparecen 2 casos nuevos. Putin no puede acabar con la corrupción en Rusia porque él la representa. Por eso su círculo lo traiciona fácilmente. Quienes investigan para Putin suelen ser corruptos y serán expuestos por otros corruptos, creando un ciclo. El círculo cercano de Putin se ha vuelto un ouroboros de degradación y fracaso. Nada de lo que Putin haga podrá mejorar esto. Así fue como él construyó Rusia, y especialmente el FSB. No creo que quisieras estar cerca de Putin cuando le traes malas noticias, dice Steele durante su aparición en el informe Trump. Y por supuesto, lo que eso significa es la distorsión de la información. Alcanzar el liderazgo es muy significativo, y tendrá impacto en la política exterior, capacidad bélica y economía de Rusia. Putin vive en una burbuja. No quiere recibir malas noticias, no quiere tener que prestar atención a lo que está pasando en los sistemas corruptos que él construyó, mientras esos sistemas estén haciendo su trabajo. Mientras el gato no está, los ratones hacen fiesta y han hecho tantos agujeros en la casa de Rusia que el colapso de la guerra de Putin en Ucrania es inevitable. Mientras su círculo cercano sabotea sus movimientos, Putin también enfrenta la resistencia de la gente común en los territorios ocupados de Ucrania. Estas son las personas que el FSB aseguró a Putin recibirían a Rusia con los brazos abiertos, pero emplean métodos violentos y no violentos para resistir. Como verás en nuestro video, si te gustó, suscríbete a The Military Show para más investigaciones sobre el fracaso del sistema de Putin.